Ya tuve tanta certeza de todo que hoy me da vergüenza. Vergüenza y arrepentimiento. Pero en aquella época, cuando abría la boca, parecía que el cielo entero hablaba por mí. La gente creía en cada palabra que yo decía, como si fuera la propia voz de Dios. Y yo lo creía aún más. Mi nombre es Samuel López, hijo de Juan y María López. Gente sencilla, dura, nacida y criada en el desierto del estado de Chihuahua, justo en el norte de México, a unos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Tierra caliente, seca, donde el polvo es compañero del alma. Crecí en un rancho pequeño, con mis 3 hermanos, y aprendí desde temprano que el hombre que es hombre habla firme, trabaja mucho y no baja la cabeza ante nadie. Mi padre era campesino, de esos callados. Solo hablaba cuando era necesario. Mi madre, en cambio, era devota de Nuestra Señora de Guadalupe. Tenía un altarcito sencillo con flores secas y una velita que encendía todos los días antes de que saliera el sol. Yo no entendía aquello. Me parecía extraño ver a mi madre hablar con una imagen de barro. Un día le pregunté, ¿por qué habla con esa muñeca, mamá? Ella ni siquiera responde. Mi madre solo sonrió y dijo, ella escucha, mijo, y cuando uno realmente necesita, responde a su manera. En aquel entonces yo no lo sabía, pero esa frase me iba a perseguir por muchos años. Cuando cumplí 15 años, mi tío me llevó a la ciudad. Me metió en una iglesia evangélica de esas que hablan fuerte, aplauden y predican que todo lo que está fuera de ahí es obra del demonio. Aquello me encantó. Era ruidoso, era fuerte, era claro. Nada de velitas y susurros. Era grito, era fuego, era guerra espiritual. Allí decían que la imagen era pecado, que los católicos adoraban dioses falsos y que la Virgen era una invención de Roma para engañar a los débiles. Y yo lo creí. Me bauticé, me volví un soldado de la fe. A los 22 años ya dirigía cultos. Con el tiempo abrí mi propia iglesia, Iglesia del Fuego Vivo, en la periferia de Ciudad Juárez, tierra de contrabando, violencia y fe desesperada. El pueblo allí es sufrido. Hay quienes pierden al hijo por la droga, al marido por el cartel, a la mujer por la depresión. Y cuando me oían gritar que solo Jesús salvaba y que todo lo demás era engaño, respondían, ¡amén!, con fuerza, porque lo que querían era salvación, y yo creía que estaba salvando. Pasé a atacar todo lo que fuera imagen. No podía haber un santito colgado que no lo arrancara. Llamaba a todo idolatría, mentira, herejía, y cuanto más hablaba, más gente me seguía. Crecí, tuve programa en la radio, canal en YouTube, donaciones generosas. Empecé a andar en carro bueno, traje alineado y siempre con la Biblia bajo el brazo como un general cargando su arma. Fue en esa época que sucedió algo que hoy me da un nudo en el corazón tan grande que ni consigo dormir bien cuando lo recuerdo. Era una tarde de sábado. El culto de mujeres había terminado y yo estaba encerrado en la salita del fondo cuando golpearon la puerta. Era una señora bajita, de piel morena, con acento extranjero. Se presentó como María de los Dolores. Dijo que era de Brasil y que estaba visitando a su hija, que vivía cerca. Ella me entregó una bolsita de tela. Dentro, una imagen pequeñita de Nuestra Señora Aparecida. Era azul, delicada, con los ojos cerrados y un rostro que parecía sentir todo el dolor del mundo. María de los Dolores habló con una voz dulce, de quien está acostumbrada a hablar con cariño. Pastor, yo sé que usted no cree como yo creo, pero esta madrecita ya me salvó tantas veces. Sentí en el corazón venir aquí y pedirle que la guarde. Solo eso, guárdela por respeto. En ese momento sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo tenía el valor de traer un ídolo dentro de mi iglesia? Para mí, aquello era afrenta, era profanación. Tomé la imagen con rabia, la arrojé con fuerza al suelo y grité fuerte, «Aquí no entra muñeca del infierno. Esto es brujería, esto es maldición.
Aquí solo entra Jesús. La imagen se hizo añicos en el suelo. Y la señora, ella no gritó, no me insultó, solo se quedó parada, con los ojos llenos de lágrimas. Pero no era rabia, era tristeza, como si estuviera viendo a un hijo golpear a su propia madre. Solo dijo: «Usted va a entender, pastor, un día, cuando la oscuridad sea más grande que usted mismo». Y salió despacito, como quien ya sabe lo que va a pasar. Yo me sentí poderoso, como si hubiera vencido una batalla espiritual. El domingo siguiente conté la historia en el culto y todos aplaudieron. Decían: «Hombre de Dios, ese sí es firme». Y yo crecí aún más en el orgullo, en la arrogancia, creyendo que estaba limpiando el mundo de pecados. Después de aquel día en que rompí la imagen de la aparecida, parecía que el mundo empezó a sonreírme. Mi iglesia se llenaba. Las sillas de plástico resultaban pocas para tanta gente. Tuve que comprar más. La hermana Josefina, que vendía tamales en la feria, donó el primer aire acondicionado. El hermano Pedro, camionero, trajo cajas de sonido nuevas desde Estados Unidos y cada culto era más ruidoso, más lleno, más exaltado. Empecé a recibir invitaciones para predicar en otras ciudades, primero en Juárez, luego en El Paso, del lado americano. Me llamaban el profeta del desierto. A mí me gustaba el título. Sonaba fuerte, sonaba a poder. Me invitaron a programas de radio evangélicos. Siempre había alguien que quería escuchar mi guerra contra la idolatría. Contaba con orgullo la historia de la brasileña y de la imagen que rompí. La gente reía, aplaudía, decía que así debía ser, que la imagen era maldición, que los santos eran fantasía, y yo me alimentaba de eso, crecía. Fue en esa etapa que conocí a Luz Helena, cantante evangélica, voz dulce, sonrisa encantadora, cabello largo y una manera de ser que parecía leerme por dentro. Empezamos a viajar juntos a eventos, cruzadas de fe, encuentros de líderes. Todos decían: «Pareja de Dios». En menos de 6 meses nos casamos. Fue una ceremonia grande con transmisión en vivo por redes sociales. Incluso hubo una banda americana tocando himnos. Yo estaba en la cima, y cuanto más subía, más hablaba con arrogancia. Empecé a burlarme abiertamente de los católicos. Hacía chistes en el púlpito, imitaba a los fieles rezando el rosario con burla, llamaba a las procesiones desfiles de ciegos. Un día, una señora pasó con una imagen de la Virgen de Guadalupe frente a la iglesia, y yo salí gritando a la calle: «¡Fuera, Jezarel! ¡Fuera, demonio!». Ella solo apretó la imagen contra su pecho y apuró el paso. Hoy me duele recordar eso. ¿Cómo llegué a ese punto? ¿Cómo me convertí en ese tipo de hombre? Pero en aquel tiempo yo no veía error. Pensaba que era valentía, que estaba defendiendo a Dios. Y mientras yo golpeaba con palabras, el pueblo aplaudía. La cuenta de la iglesia crecía. Llegamos a tener 2 filiales. Había gente que viajaba horas solo para escucharme. Un empresario americano llegó a donar una camioneta nueva para el Pastor López, el guerrero de Cristo. Solo que dentro de casa las cosas empezaron a crujir. Luz Helena, mi esposa, ya no sonreía como antes. Pasaba más tiempo lejos de mí, siempre con alguna excusa. Ensayo, compromiso, visita, ayuno. Comencé a notar miradas extrañas entre ella y el pastor Joel, mi brazo derecho, el que predicaba cuando yo viajaba. Al principio lo negaba ante mí mismo. Decía que era paranoia, era cosa de mi cabeza, pero Dios, o quizá el mismo infierno, empezó a mostrármelo. Un día, llegué más temprano de un viaje. El culto aún no había comenzado. Cuando entré por la parte trasera de la iglesia, escuché risas apagadas en la oficina pastoral. Me detuve, respiré y abrí la puerta. Los 2 estaban allí, juntos, en mi oficina, en mi altar. Ella me miró con una mezcla de miedo y culpa. Él con cara de querer desaparecer.
No grité, no lloré, no pegué. Solo cerré la puerta despacio, salí y fui hasta el púlpito. Esa noche prediqué con un fuego extraño, un fuego de odio, de rabia, de desesperación. Dije que el enemigo estaba dentro de las iglesias, que el mismo Satanás vestía saco y hablaba en lenguas. El pueblo pensó que era profecía. Aplaudieron, gritaron, pero por dentro yo estaba roto. Llegué a casa y no pude dormir. La almohada se volvió piedra, el cuarto prisión. Luz Helena entró horas después. No dijo una palabra, solo se acostó de espaldas a mí. Y allí, en ese silencio, entendí lo que es la soledad de verdad. En los días que siguieron, todo fue desmoronándose. Empezaron a circular rumores en la iglesia. Algunos decían que yo la estaba engañando. Otros decían que ella era falsa. El chisme se volvió tormenta. Los fieles empezaron a irse. La cuenta de la iglesia disminuyó. Las invitaciones dejaron de llegar. Los patrocinadores desaparecieron. Y yo comencé a pudrirme por dentro. Empecé a beber a escondidas. Al principio era solo una copa para dormir. Después se volvió botella en el armario de la iglesia. Me sentía sucio, mentiroso, falso. La gente aún me llamaba pastor, pero yo ya me sentía un fantasma. El profeta del desierto se volvió eco, y el desierto real empezó a tragar mi alma. El Señor va a entender, pastor. Un día, cuando la oscuridad sea más grande que usted mismo. Y la oscuridad llegó de una forma que ni el diablo habría previsto. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, suscríbete al canal y comenta abajo lo que la Virgen ya hizo en tu vida. Tu mensaje puede ser respuesta para alguien que está perdido ahora mismo. Llegó un punto en que hasta el silencio de la casa me hería. Me sentaba al borde de la cama y escuchaba los grillos afuera como si se estuvieran burlando de mí. Luz Helena ya ni me miraba. Dormía con el celular bajo la almohada y cuando yo intentaba sacar conversación solo respondía con ese tono seco de quien ya no está presente. Y yo, que alguna vez fui llamado profeta, ahora hablaba solo por los rincones, preguntándole a Dios si todavía se acordaba de mí. La iglesia estaba vacía. Solo los fieles más viejos aún aparecían, más por costumbre que por fe. Los jóvenes se habían ido todos con el pastor Joel, que ahora lideraba una nueva congregación cerca. Tenía hasta un cartel gigante con su rostro y el de Luz Helena sonriendo juntos, como si fueran portada de revista de boda. Y yo me volví una sombra. Recuerdo una mañana en que desperté con un ruido extraño en el garaje. Bajé despacio, con el corazón ya acostumbrado a esperar desgracia. Cuando abrí la puerta, vi a Luz Helena saliendo en la camioneta que nos habían donado. En el asiento del copiloto, el pastor Joel, los dos riendo. La puerta se cerró de golpe y allí, en ese sonido seco del metal, sentí que mi pecho explotaba por dentro. Corrí hacia adentro. Busqué el rosario viejo que mi madre usaba, aquel que yo había guardado en el fondo de un cajón, solo para poder destruirlo después. Pero en ese momento, ya no quería destruir nada. Solo quería sentir algo, lo que fuera. Me arrodillé en el suelo de la cocina y lloré. Lloré como un niño con miedo a la oscuridad. Y pedí por primera vez en la vida, sin gritar, sin predicar, sin mostrar fuerza. Si hay alguien que me escucha, quien sea, sácame de aquí. Pero no vino respuesta. En los días siguientes, empecé a vagar por la ciudad. Iba a los bares de la periferia. Me sentaba al fondo y me quedaba mirando a los borrachos desahogarse con los camareros. Yo no hablaba con nadie. Era como si me hubiera borrado del mundo y solo quedara el cuerpo. Comencé a andar sin rumbo. Crucé la ciudad a pie, a veces descalzo, con la barba crecida, la camisa sudada. La gente me miraba con lástima. Algunos ni siquiera me reconocían ya. Fue entonces cuando un pensamiento comenzó a martillarme en la cabeza. ¿Y si desapareciera? ¡De una vez! Me repetía eso como si fuera una oración al revés, un susurro sucio que nacía del fondo de mi pecho. Empecé a creer que tal vez el mundo estaría mejor sin mí, que quizá Dios me había borrado del libro de la vida, que mi historia ya se había acabado. Y cuanto más pensaba en eso, más ganas tenía de irme.
No de cambiar de ciudad, no de empezar de nuevo. Era otra partida, una salida de la que nadie vuelve. Aquella madrugada caminé hasta la frontera, solo. Era un camino de tierra, con el cielo despejado y un viento caliente que parecía venir directo del infierno. Llevé conmigo apenas una botellita de aguardiente y un pedazo de cuerda que encontré tirado en un galpón. El plan ya estaba trazado en mi cabeza. Iba a cruzar el desierto hasta un punto donde nadie me encontrara. Iba a acostarme allí y dejar que el tiempo me llevara, que los animales me devoraran, que el viento me borrara de la historia. Y fue allí, en medio de aquella tierra seca, donde ni los cactus crecían bien, que todo sucedió. Ya era madrugada avanzada, el cielo estaba lleno de estrellas. Caí de rodillas en el suelo, exhausto, sudado, con la garganta seca y la cabeza mareada. Me apoyé en una cerca vieja, me senté y cerré los ojos, y dije en voz baja: se acabó, nadie va a buscarme, nadie me va a extrañar. Fue cuando el viento cambió, y lo juro, por el alma de mi madre, que el aire se volvió más ligero. El olor a polvo desapareció. En su lugar vino un aroma dulce, como de flor mojada, como de ropa recién lavada en el tanque de la hacienda. Abrí los ojos despacio pensando que deliraba, y vi una luz azul justo frente a mí, débil al principio, luego más fuerte. Pensé que era un coche de policía o algún dron, pero no hacía ruido, solo iluminaba, y en medio de esa luz había una mujer, pequeña, morena, ojos cerrados, rostro sereno, vestido azul con estrellas doradas, y los pies descalzos sobre la tierra, como si no se ensuciaran. Ella no dijo nada, solo se quedó allí, mirándome, aún con los ojos cerrados. En ese momento me quedé helado. Sentí un calor en el pecho que parecía que me iba a derretir. Intenté levantarme, pero no pude. Mis piernas fallaron. Mi cuerpo se trabó. Solo conseguí llorar. Y por primera vez, después de tantos años gritando ¡demonio!, entendí quién era ella. Era ella, la misma de la imagen que rompí, la misma que la brasileña intentó darme con cariño, la misma a la que mi madre rezaba de madrugada, la misma a la que yo ofendí con tanto odio. Ella no dijo nada, solo extendió la mano, una mano firme, delicada, como diciendo: ven, hijo, aún hay tiempo. Me desmayé allí mismo. Cuando desperté, estaba en un hospital público del lado americano. Un ranchero dijo que me encontró desmayado en el camino, con un rosario azul enrollado en la mano. Solo que yo nunca llevé ningún rosario. Me quedé 3 días en el hospital, 3 días sin entender bien si estaba vivo, muerto o atrapado entre los dos. El médico dijo que me encontraron deshidratado, en estado de confusión mental, con señales de agotamiento extremo. Solo nos supo explicar cómo había caminado tanto sin desmayarme antes. Dijo que mi corazón estaba fuerte, a pesar de la debilidad del cuerpo, pero no habló de la parte más importante, porque nadie ahí sabía lo que yo había visto. Nadie sabía de la mujer azul, de la mano extendida, de la luz que no quemaba. Al principio intenté pensar que era alucinación, que había soñado, que mi cerebro cansado inventó aquella aparición para darme una excusa para vivir. Pero el problema es que el sueño había dejado marcas reales. Cuando la enfermera entró en la habitación y quitó la sábana de mi mano, lo vi. Estaba ahí, enredado entre mis dedos. Un rosario azul, simple, de plástico, con una cruz torcida en la punta, igualito al que mi madre usaba en el rancho cuando yo era niño, igualito al de la imagen que rompí años atrás. ¿De dónde salió esto?, le pregunté a la enfermera. Ella solo se encogió de hombros. Estaba con usted cuando lo trajeron. La policía lo encontró en su mano. Pensé que era importante. ¿Importante?
Aquello era como una cuerda lanzada a un pozo sin fondo. Sostuve el rosario como quien agarra el último pedazo de vida. Y ahí, en esa habitación blanca, con olor a cloro y gemidos en los pasillos, hablé con Dios. Por primera vez, sin grito, sin sermón, sin pose. Hablé como hijo. Si fue la señora de verdad, si fue la Madre del Cielo quien me encontró, muéstrame. Yo no sé rezar, pero estoy cansado, estoy sucio, estoy solo. Enséñame a volver. Muéstrame dónde empieza el camino. Y fue como si el silencio respondiera. Un silencio bueno, que no pesa, que acoge. Recibí el alta al cuarto día, sin dinero, sin documento, sin rumbo, solo con el rosario en el bolsillo. Salí del hospital con la cara quemada de sol y los ojos hundidos, pero por dentro había algo diferente, como si alguien hubiera encendido una vela dentro de un túnel. La luz todavía era pequeña, pero existía. Crucé la frontera a pie, volví a Ciudad Juárez con el corazón temblando. La gente me miraba como si hubiera visto un fantasma. El expastor, el profeta, ahora caminando con sandalias viejas, barba larga y un rosario en la mano. Hubo quien se rió, hubo quien me evitó, y hubo quien intentó convertirme de nuevo pensando que me había vuelto loco. Pero yo no discutía, solo caminaba. Cada paso que daba, parecía que mi orgullo iba quedando atrás. Cada esquina que doblaba era como si un ladrillo se quitara de mi espalda. Decidí buscar a la única persona que había hablado conmigo con verdadera compasión, María de los Dolores. Recordé que ella había dicho que estaba visitando a la hija. Pregunté en una tiendita del barrio y una muchacha me dijo que su hija se llamaba Beatriz y vivía 2 calles arriba. Fui hasta allá con el corazón en la mano. Toqué el portón de hierro. Quien atendió fue una mujer joven de ojos firmes y un rosario en el cuello. Antes de que yo dijera algo, me reconoció. «Usted es el pastor que rompió la imagen de mi madre». Asentí con la cabeza. Mis ojos se llenaron de lágrimas sin control. «¿Ella todavía está aquí?» La muchacha miró hacia adentro, como quien piensa 2 veces. Luego abrió el portón y dijo: «Ella nunca dejó de rezar por usted». Entré despacio. El olor de la casa era café fresco y flor de azahar. En un rincón de la sala había un altar sencillo, una imagen de Nuestra Señora Aparecida intacta, y sentada en la silla de paja, con el rosario en la mano, estaba María de los Dolores. Cuando me vio, sonrió, no de sorpresa, sino como quien ya sabía que un día aquello iba a suceder. «Yo sabía que la madre iba a encontrarte», dijo, levantándose despacio. Fui hasta ella. Me arrodillé sin pensar. Mis rodillas golpearon el suelo con fuerza. Tomé su mano y lloré como nunca. Intenté hablar, pero la voz no salía. Ella pasó la mano sobre mi cabeza y solo dijo: «Ahora empieza la cura, despacio, al paso de la fe». Me quedé allí por horas. Ella me enseñó a rezar el rosario, despacito, como si me estuviera alfabetizando de nuevo. Cada Ave María que pronunciaba era como quitarme una espina del pecho. En cada cuenta del rosario mi pasado gritaba, pero la voz de la madre gritaba más fuerte: «Tú ya no eres ese hombre». Salí de aquella casa con el rosario en el bolsillo y el corazón lleno de preguntas, pero por primera vez con ganas de escuchar las respuestas. Después de aquel día en la casa de doña María de los Dolores, algo dentro de mí empezó a ordenarse. No era milagro de televisión, no. No era como si todo se hubiera vuelto luz de golpe. El dolor continuaba. La vergüenza todavía vivía en mí. Pero ahora ya no caminaba solo. Cada mañana me levantaba. Tomaba el rosario azul y rezaba con la voz temblorosa. Al principio era difícil. Las palabras se atragantaban. La cabeza quería huir, pero el corazón, ese terco, se mantenía firme. Con cada Ave María sentía como si un ladrillito nuevo fuera siendo colocado en el lugar de aquella vida toda rota. Volví a mi barrio con la cabeza baja. Pasé frente a mi antigua iglesia. Ahora tenía otro nombre, otro pastor, otros colores. Estaba llena.
Luz Helena y el pastor Joel aparecían en las redes sociales con versículos y sonrisas ensayadas. Me vi desde afuera, como quien mira una película de su propia vida y se da cuenta de lo ciego que estuvo. Un día decidí entrar, no al culto, sino al patio de atrás, donde todavía quedaba el piso de cemento donde había roto la imagen de la Aparecida. Me arrodillé allí, solo, bajo el calor abrasador de las 4 de la tarde. Apoyé la frente en el cemento y pedí perdón. Pero no era una súplica bonita, con palabras adornadas. Era solo verdad. No sabía lo que estaba haciendo. Estaba ciego. Estaba lleno de mí mismo. Hería a la señora, hería a su pueblo, pero hoy vuelvo. No sé cómo ni por dónde empezar. Solo sé que aquí estoy. Y allí, en aquel suelo donde antes había golpeado con odio, ahora golpeaba con arrepentimiento. Comencé a visitar casas, una por una. Yo sabía quién me había seguido, quién me había escuchado, a quién había engañado con mi falso fuego de fe. Toqué la puerta del hermano Pedro, el camionero que donó las bocinas. Me miró con un susto que parecía miedo. Me dejó entrar. Me senté en su cocina y le conté todo. Mentí, hermano. Destruí más de lo que edifiqué. Ya no soy pastor. Solo soy un hombre intentando aprender a ser hijo. Él lloró y me abrazó. Hice lo mismo con la hermana Josefina, con la muchacha de la tienda, con el joven Elías al que yo decía que estaba lleno del mundo solo porque le gustaba el arte sacro. Cada casa era una herida que necesitaba enfrentar. Y cada perdón que recibía era como si Nuestra Señora susurrara: «Ve, hijo, yo estoy contigo». Un día fui al cementerio donde estaba enterrada mi madre. Llevé flores y el rosario. Me senté al lado de la cruz y lloré como un niño. «Perdón, madre. Desprecié tu fe, quemé tus velas, escondí tu imagen, hablé de la señora como si fuera enemiga, pero ahora lo sé, ahora lo entiendo. La señora siempre fue mi madre también, y yo escupí en ese amor sin saberlo. Allí, en el viento suave del atardecer, sentí como si ella me estuviera escuchando, como si sus manos se extendieran desde el cielo para sostener mi rostro sudoroso. Poco a poco, algunas personas comenzaron a buscarme, no porque yo fuera pastor, sino porque decían que querían entender lo que me había pasado. Me vi hablando de Nuestra Señora con gente que nunca había querido saber de ella, jóvenes, ancianos, incluso evangélicos curiosos. No era predicación, era desahogo, era testimonio. Era como abrir el alma y mostrar las cicatrices. No quise abrir iglesia, ni canal de YouTube, ni vender curso de conversión. No, aquello era entre yo y ella, entre mí y la Madre del Cielo. Era particular, sagrado, sin escaparate. Pasé a ayudar en la parroquia del barrio. Cargaba sillas, limpiaba el salón, servía café en los encuentros de oración. Nadie sabía que yo era el expastor famoso. Yo tampoco lo contaba. Era mejor así. Estaba reaprendiendo a ser pequeño, a escuchar, a servir, a hacer silencio. Pero hubo un día que me marcó. La imagen de Nuestra Señora Aparecida que yo había roto, o mejor dicho, otra igual donada por Doña María, iba a ser llevada en procesión por la comunidad. Me invitaron a participar. Dudé. Pensé que no era digno. Pero Doña María, firme como siempre, me tomó del brazo y dijo: ¿Quién dijo que el milagro solo ocurre una vez? Hoy la señora va a caminar contigo al lado. Y fui. Caminé con la vela en la mano, el rosario en el bolsillo, y los ojos llenos de agua. A cada paso veía rostros que ya me habían juzgado, odiado, temido. Ahora me miraban con respeto, no por mi pasado, sino porque estaba ahí, de rodillas, de verdad. Cuando la imagen pasó junto a mí me detuve, bajé la cabeza, y por primera vez, sin vergüenza, sin miedo, sin orgullo, susurré: «Perdóname, madre mía, te escupí, te rompí, te humillé, pero la señora me salvó, sin pedirme nada a cambio». Ella no respondió con voz, pero el corazón, el corazón, ese habló fuerte. Y entendí, el camino de la fe no comienza en el altar, comienza en el suelo. Después de aquella procesión, parecía que mi alma había encontrado dónde habitar. Ya no era en el púlpito, ni detrás de un micrófono, ni encima de una tarima. Era en el banco de atrás de la iglesia, con el rosario en la mano, observando al pueblo rezar y sintiendo el olor de la cera que se derrite despacio. Allí era donde me sentí entero. Empecé a andar con la imagen de Aparecida en el bolsillo, una pequeñita,
de plástico, igual a la que me dio doña María. No era para mostrar a nadie, era solo para recordar de dónde vine, lo que fui y quién me levantó del suelo del desierto. Pero aunque quería quedarme en silencio, la vida comenzó a empujarme a la misión. Un día, en la fila de la farmacia, vi a un hombre sucio, con ropa rota, hablando solo y oliendo alcohol. La gente ponía mala cara, se movía del lugar, murmuraba con asco, pero algo me dio valor. Me acerqué, me senté a su lado en el banco y le ofrecí un vaso de agua. Él me miró con desconfianza. No aceptó el agua, pero aceptó escuchar. Y le conté mi historia, allí mismo, de la imagen rota, del desierto, de la mujer de azul. Al final, saqué el rosario del bolsillo, se lo entregué y le dije, ella me encontró en el fondo del pozo, también puede encontrarte a ti. Él sostuvo el rosario como quien agarra fuego con la mano. Sus ojos, rojos de tanto alcohol, se llenaron de lágrimas, y solo dijo, gracias. Nadie más me llama hijo. Salí de allí con el pecho hinchado, no de orgullo, sino de alegría. Alegría de saber que tal vez, solo tal vez, estaba sirviendo para algo de nuevo. Empecé a hacer eso más veces. No era predicación, era presencia. Me sentaba con los enfermos en el hospital, con los huérfanos en el albergue, con los ancianos abandonados en el asilo. Llevaba café, una manta o solo silencio. Y cuando lo sentía en el corazón, contaba la historia, la mía, con toda la vergüenza y toda la verdad. Y siempre, al final, dejaba una imagen, un rosario, una medallita, un pedazo de ella. Con el tiempo, la gente comenzó a llamarme el hombre que habla con la madre. Yo no lo negaba, tampoco decía que era misión, solo respondía con una sonrisa torcida. Ella es la que habla conmigo en realidad. Un día, un joven se acercó a mí en la plaza. Dijo que era exadicto, que vivía en la calle y que una mujer de vestido azul le había aparecido en un sueño. Ella no hablaba, solo lloraba. Se despertó temblando. Esa misma semana dejó la piedra, buscó un refugio y empezó a rezar. Cuando me vio dijo, «Era usted en el sueño, estaba al lado de ella». Me quedé helado, porque nunca había contado nada sobre mi visión, y allí entendí que ella estaba usando mi historia, mi caída, mi pasado sucio para alcanzar a otros hijos, y que yo no necesitaba entender todo, solo necesitaba seguir caminando. Fui invitado a hablar en un grupo de oración. Era en un barrio pobre, en un garaje improvisado con lona y ladrillo, gente sencilla, piso de tierra, velas en botellas de refresco. Acepté, pero dejé claro, no soy pastor, no soy sacerdote, no soy nada, soy solo un hijo arrepentido. Hablé con voz firme pero sin gritar. Hablé de mi orgullo, de mi caída, de la traición, del desierto y de la luz, y de ella. Hablé de la madre. Cuando terminé, nadie aplaudió, pero una mujer se acercó llorando y me dijo, yo estaba a punto de rendirme, pero hoy entendí que todavía se puede volver. Y allí, una vez más, vi que lo que la señora hizo conmigo, lo estaba haciendo con otros también. No se trataba de mí, nunca fue, era de ella, de la madre que acoge, que espera, que aparece en el silencio del dolor más profundo, la que extiende la mano cuando nadie más quiere tocar, la que visita el desierto, no para condenar, sino para rescatar. Pasé a llevar conmigo una cajita con imágenes pequeñas de la aparecida. Cada vez que lo sentía en el corazón, se la entregaba a alguien. Gente rota, herida, olvidada. Solo decía una frase. Ella también es tu madre, y no se rindió contigo. Hubo quien la tiró, hubo quien lloró, hubo quien la guardó en el bolsillo sin entender. Pero yo sabía. Lo demás era con ella. Y en el fondo, yo solo quería eso. Que otros también fueran encontrados, como yo lo fui. A veces me sorprendo sentado en la plaza mirando el cielo del atardecer
y me pregunto cómo es que todavía estoy vivo. Cómo alguien con tantos pecados encima, con tanto orgullo en el pecho y tanto barro en los pies, fue perdonado. Peor aún, fue abrazado. Y entonces me acuerdo de ella, de la mujer de azul que apareció en medio del desierto, con los pies descalzos y los ojos cerrados, y que sin decir una palabra me lo dijo todo. Hoy, cuando alguien me pregunta quién soy, ya no digo Pastor Samuel. Eso quedó atrás. Quedó con el hombre que enterré en aquella tierra seca de la frontera. Hoy solo respondo: soy un hijo que fue rescatado por la madre. Ya no tengo iglesia, no tengo púlpito, no tengo cargo, pero tengo fe, y fe de verdad, de esa que no necesita escenario, solo suelo, de la que no grita, pero arde, de la que no condena, pero abraza. Mi misión ahora es otra, es pequeña, pero es mía. Todos los domingos, bien temprano, paso por la casa de doña María de las Dores. Tomamos café negro con pan duro y rezamos el rosario juntos en la galería. Después salimos por las calles del barrio, de casa en casa, llevando la imagen de la Aparecida. A veces ni hablamos, solo entramos, rezamos con la familia, entregamos una medallita y nos vamos. Y al salir, siempre hay alguien llorando. Siempre hay un corazón que fue tocado. No somos nosotros, es ella. Un día entramos en una casa donde un hombre llevaba meses sin levantarse de la cama, víctima de un derrame, amargo, callado, con rabia del mundo. La esposa pidió que rezáramos por él. Rezamos. Ella puso la imagen en la mesa de noche, bien cerca de su rostro. Al día siguiente, dijo las primeras palabras en meses. Ella me miró. A veces me detengo y pienso, mira lo que la madre es capaz de hacer con alguien como yo, un hombre que destruyó imágenes, que se burló de la fe ajena, que hirió tantos corazones en nombre de una falsa verdad. Y aún así, ella me quiso, me buscó, me esperó. Y hoy, ella me usa para ser puente, para ser consuelo, para ser prueba viva de que no existe caso perdido, ni alma imposible. Otro día me llamaron para visitar una cárcel. Un joven quería confesarse, pero tenía miedo de los sacerdotes. Me llamaron a mí. Cuando llegué, el muchacho bajó la cabeza y empezó a llorar antes de que yo dijera una sola palabra. Pastor Samuel, yo rompí una imagen de la Aparecida en el altar de una iglesia. Estaba con rabia. Pensaba que todo era mentira, pero ahora sueño con ella todas las noches. Me senté a su lado. Saqué del bolsillo una imagen igualita a la que un día intenté destruir con odio. La puse en su mano y le dije, yo también la rompí. Y fue ella la que me volvió a juntar. Allí, en esa cárcel sucia, llena de rejas y silencio, vi un milagro suceder. No fue una curación física, no fue una liberación visible, fue solo un hijo reconociendo a la madre. Y eso ya lo es todo. Hoy vivo con poco. Habito en un cuartito simple, en el fondo de la casa de doña María. Mi cama es un colchón en el suelo. Tengo 2 camisas, un pantalón, un par de zapatos viejos y una bolsa llena de rosarios. No necesito más nada. Mi riqueza es despertar cada día con el corazón liviano y el alma limpia, y la certeza de que, aún después de todo, soy amado. ¿Sabes? Todavía cargo marcas, cicatrices de lo que fui. No quiero olvidarlas. No puedo, porque son esas marcas las que me recuerdan el camino. Me recuerdan que la fe que tengo hoy no nació de discurso bonito, ni de versículo decorado. Nació en el fondo del pozo. Nació en el polvo del desierto. Nació de la mirada de una madre que me vio entero cuando yo solo veía pedazos. Y si vos que estás leyendo esto pensás que ya fuiste demasiado lejos, que ya hablaste demasiado, que te burlaste demasiado, que rompiste cosas que no tenías derecho, que heriste corazones, que te perdiste de todo, escucha una cosa, ella todavía te quiere, ella todavía te llama, con el mismo amor, con la misma mansedumbre, con el mismo silencio poderoso que cambió mi vida. No hace falta palabra bonita, no hace falta ropa correcta, no hace falta entender nada. Solo hace falta decir,
Madre, encóntreme también. Y ella va a ir, porque si ella fue detrás de mí, también va a ir detrás de vos, hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete al canal y comenta aquí abajo lo que Nuestra Señora ya hizo en tu vida. Tu mensaje puede ser la respuesta para alguien que hoy está perdido.